Entonces, empezamos. Bueno, muy buenas noches. Entonces, empezamos con lo que es la creación de un proyecto en Altium. Por favor, cerremos la puerta allá atrás para que ni se nos entre más abejas ni salga el frío. Bueno. Entonces, decíamos que para construir un proyecto de cualquier índole, en cualquier software de diseño PCB, se requiere una sola carpeta con 4 carpetas más. Es decir, nuestro proyecto que le recomiendo coloquemos al principio de nuestra clase en el escritorio y al final, pues ya saben, la retirarán y la colocarán en su memoria USB. Entonces, en su escritorio debería estar el nombre del proyecto, Proyecto Fuente de Poder, TAI 97, y las 4 carpetas que habíamos mencionado, documentación. En documentación, ¿qué acabamos de colocar? ¿Recuerdan? ¿Qué íbamos a colocar? Documentación, y vamos a colocar lo que era el proyecto de diseño que ya está en plataforma desde la semana pasada. Proyecto de diseño que era nuestro caso de estudio, que era la creación o la recreación de la refacturación o remanufacturación de esta tarjeta PCB, de esta fuente de poder de 15 voltios 2 amperios, de 0 a 15 voltios 2 amperios máximo. Y acá también se había dejado el diagrama esquemático en limpio. Entonces, por favor, esto, si no lo han hecho, lo colocan de nuevo, ya saben, en plataforma, lo encuentran tanto el proyecto de diseño como el esquemático. Con esto podemos, aquellos que tengan computador, podemos avanzar en el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Y los que no poseemos. Les pido el favor de que no dejemos que, por lo menos, o sea, la ideal sería que todos tuviéramos computador, pero permítame un momento, lo voy a buscar uno, a ver si de pronto tenemos uno disponible. Eso, yo. Eso, es que no lo consideran como la persona lo mismo. Bueno, entonces decíamos que este era nuestro caso de estudio. A partir de este caso de estudio, vamos a crear las 4 carpetas. Muchachos, ya están creadas, ustedes ya las crearon, documentación, esquemáticas, librería y PCB. Si no lo han hecho, por favor, háganlo. ¿Alguien todavía no lo ha hecho para que le demos el tiempo? Listo, démosle unos minutos para que, por favor. ¿Perdón? Ya no hay más computadores. No teníamos computador, teníamos todos.
¿Puede ser en pareja? Sí. Lo pueden hacer en parejas aquellos que no tengan. Entonces, alguien, por favor, le comparte un computador. Porque veo que hay gente que tiene dos y hay gente que solamente tiene. Ni la vio. Bueno, entonces, por favor, en la medida de lo posible, compartamos con los compañeros que no tienen. Hay gente que tiene dos, hay gente que tiene uno. Entonces, la idea es que se puede trabajar en parejas por la situación de la escasez de los computadores. Listo. Entonces, ¿cómo les fue? Ya pudimos crear esta carpeta inicialmente en el escritorio. Ya saben que al final guardamos todo en la memoria USB. ¿Listo? ¿Sí lo pudieron hacer? Listo. Ya habíamos explicado de qué contiene cada carpeta. Documentación va a contener toda la información relevante para reproducir exactamente el diseño. Librerías contendrá todos los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para la fabricación del diagrama esquemático, incluyendo componentes 2D y 3D. Los esquemáticos, que son los que vamos a crear, y la carpeta PCB. ¿Listo? Entonces, en un proyecto de Altium, está conformado por tres archivos primordiales. En este caso, si yo abro Altium Designer, vamos a encontrar que un proyecto, decíamos, tenía tres partes, que es el archivo fuente del proyecto, el archivo esquemático y el archivo PCB. Acá si nos pregunta si queremos una actualización, le vamos a contestar que no. Y bueno, esta es, para la mayoría de ustedes, esta es la primera pantalla que encontramos en Altium. ¿Listo? Así que lo que vamos a hacer inicialmente es crear un proyecto y, ojo, lo vamos a guardar en la carpeta del proyecto que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Todos nos ubicamos. A ver, hagámosle, usamos Altium, hagamos Altium para miopes. Vamos a File, New, Project. ¿Listo? Sigamos esta ruta. Sí, así como tal cual está. ¿Listo? Yo no subí a la plataforma. Entonces, aquí nos aparece, yo les pasé el Altium 16, no es exactamente el mismo, pero tiene la misma mecánica. Entonces, ¿Por qué no es exactamente el mismo? Esta es la Altium 21. Es una versión un poco más moderna, la que ustedes tienen. Aquí donde dice Project Name, pues vamos a colocar el mismo. De nuevo. File, New, Project. ¿Listo? En la parte de arriba. En la parte de arriba. File. Sí, File, New, Project. ¿Listo? ¿Listo todos?
Ok, al hacer clic nos aparece este cuadro de diálogo. Entonces, aquí donde dice crear proyecto, create project, nos dice el nombre del proyecto, esto que estoy resaltando. Y entonces, aquí en el nombre del proyecto, pues le vamos a colocar el nombre del proyecto. Proyecto, fuente de poder o simplemente fuente de poder. Pero ese nombre lo debe tener, debe tener todos los archivos para que haya coherencia entre los mismos. Es decir, si ustedes le llaman fuente de poder, yo le voy a llamar fuente de poder TIE97. Entonces, el archivo PCB y el archivo esquemático también deberán tener el mismo nombre. ¿Listos ahí? Exactamente. Si está en mayúsculas, si está con espacios, tal cual. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Entonces, estamos como en un paso a paso. Hagan de cuenta que esto es como una receta de cocina. Entonces, todos los pasos tienen que salir y quedar tal cual, porque si no, pues en vez de un pastel vamos a tener un sancocho. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? Bueno, entonces, aquí donde dice folder, esa es la carpeta donde va a quedar guardada nuestro proyecto. Pero ya sabemos dónde debe quedar guardada. La carpeta debe quedar guardada inicialmente en el escritorio. ¿Sí? Entonces, aquí donde están estos 3 puntos, ¿los ven? Sí. Hacemos clic y nos pregunta dónde queremos guardar el archivo. Entonces, ya sabemos, como nosotros creamos la carpeta en el escritorio, aquí, por ejemplo, proyecto fuente de poder TIE97, yo se lo señalo y doy doble clic. Y aquí, miren, me abre las 4 carpetas que yo había creado. Es decir, el proyecto va a quedar aquí afuera de estas 4 carpetas, ¿sí? Pero metido dentro de la carpeta llamada proyecto fuente de poder TIE97. ¿De acuerdo hasta ahí? Y entonces le doy aquí donde dice seleccionar carpeta. Y listo. Entonces, aquí está, miren, la dirección. Y la damos a create o crear. ¿Listo? Van a salir hasta bilingües ustedes. Ya casi, ¿no? Listo, miren que aquí aparece, donde dice Project Group, miren, en este panel que se llama el panel, este es el panel de proyectos, ¿correcto? Entonces, en el panel de proyectos encontramos el proyecto, ¿sí? Con el nombre que le dimos. Proyecto Fuente de Poder TIE97. ¿Listo? Bueno, entonces, a continuación, dentro de este proyecto, lo que vamos a hacer es la creación del esquemático. ¿Cómo vamos a crear el esquemático? Vamos a ir a 2 formas. Una, que es la más directa, que es esta que dice ir a archivo, file, new, schematic. Entonces seguimos esa ruta. File, new y schematic. File, new, schematic. Sí, esto queda grabado con todo. No hay problema. ¿Listo hasta ahí? Entonces, hacemos clic e inmediatamente nos aparece un esquemático, nos aparece una de estas hojas muy parecidas a las hojas que se trabajan en arquitectura, ¿no? A los planos. En realidad, pues, los planos de diseño de arquitectura, el diseño arquitectónico y el nuestro se parecen mucho. Entonces, aquí, básicamente, en el área de trabajo encontramos el diagrama esquemático. Y acá encontramos lo que se conoce como el cajetín. Miren que con haciendo clic en la ruedita del mouse y desplazándome, puedo hacer zoom, ¿sí? De forma libre, una forma rápida. O si presiono control y la rueda del mouse, desplazo la rueda del mouse hacia adelante, miren que hace zoom. Y si hago hacia atrás, hace zoom hacia afuera. ¿Listo? Con clic derecho sostenido,
el cursor se convierte en una mano y me permite desplazar la hoja, ¿sí? Con clic derecho sostenido, ¿sí? El cursor se convierte en una mano y puedo desplazar la hoja. ¿De acuerdo hasta ahí? Vamos a reconocer algunas herramientas que tenemos en la parte superior derecha, este panel flotante, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, en este panel flotante hay este icono llamado Place Text String. Miren que aquí en la cuadrícula, en este cuadro, hay un pequeño triángulo blanco. ¿Se ve? Cuando está este triángulo, significa que este es un menú desplegable. Si ustedes hacen clic derecho sobre ese menú, aparecen las otras herramientas que comparte este panel. ¿Listo? ¿Significa eso? String. Text string significa cadena de texto. Entonces, vamos a escoger esta primera, text string, ¿sí? Para colocar en el cajetín la información. Eso es lo primero que hacemos en los planos. Entonces, miren que aparece este cursor y aparece un texto. ¿Listo? Entonces, si yo me alejo, voy a colocar con mi herramienta texto, voy a tratar de colocarlo, pero miren que Altium o el sistema tiene una especie de cuadrícula semi-transparente, ¿la ven? Miren que yo no puedo colocar el cursor dentro de la cuadrícula, ¿sí? Esto que vemos, esta cuadrícula semi-transparente se llama la grilla, ¿listo? Y esa grilla puede ser ajustable. En mi caso, no la necesito ajustar. Lo que voy a hacer es colocar, haciendo un clic, coloco ese texto, miren que se torna más oscuro el color. Hago otro clic aquí donde dice number. Y aquí donde dice revisión o revision, hago clic, coloco otro. Aquí me aparece automáticamente la fecha 26 de abril de 2022. Y aquí dice sheet, no la otra. Hoja de tanto. ¿Por qué? Porque algunos planos pueden ser tan complejos que trabajan varias hojas. O sea, requiere para un solo diseño múltiples hojas, múltiples esquemáticos. En este caso, como el nuestro es sencillo, vamos a colocar hoja 1 de 1. Y acá dice drawn by, o sea, dibujado por, y colocan su nombre. ¿Listo? Entonces, con clic derecho o con escape salimos de la herramienta. ¿Lo ven? No, ya lo vamos a modificar, no se preocupen. Entonces, donde dice title, o título, le damos doble clic y miren que se nos abre este panel de propiedades. ¿Sí? Con doble clic aquí en este texto. Se nos abre este panel de propiedades. Y entonces, aquí dentro de este cuadro llamado Properties, hay un cuadro que se llama Text. ¿Listo hasta ahí? No sé. ¿No? ¿Repito? ¿Repito? No hay problema. ¿Ya colocaron, muchachos, ya colocaron el texto? ¿Sí? Entonces, sobre cualquiera de ellos, por ejemplo, el título, el texto que le coloqué al título, le voy a dar doble clic. Listo. Y me aparece este panel. ¿Listo? Y entonces, aquí donde dice Properties, hay un cuadro resaltado. Ah, mírenlo, ahí está. ¿Lo ven? Y entonces, donde dice Properties, en Text, o sea, el texto, le vamos a colocar el nombre del proyecto. Ah, por ahí mismo también se puede hacer. Sí. Entonces, Por ejemplo, yo le voy a llamar Fuente de Poder TAI 97. Listo. Ah, ese es el título que le voy a dar a mi plano, a mi diagrama. ¿Listo? ¿Listo hasta ahí? No sé. Avísenme. ¿Qué más podemos cambiar? Podemos cambiar el tipo de fuente, aunque
el que vamos a usar es Time New Roman, el que está elegido por defecto para no desentonar con el resto. El resto del plano tiene ese mismo título. El tamaño de la letra lo podemos cambiar. Lo voy a dejar en 10, pero lo que sí quiero cambiar es el color, porque está en azul oscuro. Quiero colocarlo en negro. ¿Sí? ¿Ya tenemos toda esta configuración? Miren que automáticamente se cambió el texto con las características que yo lo hice, que yo definí. Aquí donde dice number, pues sería el 1. ¿Sí? Claro, ese es el primer plano de ustedes, plano 1. Y acá, bueno, aquí en 1 ustedes pueden optar, por ejemplo, cuando ustedes hacen una versión de una tarjeta, usualmente puede ser 1.0. ¿Sí? Y de repente hicieron un cambio a esa tarjeta después, o ese plano, pues sería la versión 1.1. Ya sí, ¿listo? Si ya tienen que hacer un cambio mayor, pues ya sería la versión 2.0, etcétera. Entonces, yo lo voy a dejar como 1.0. Y acá donde dice revision, se refiere al nombre de la persona que va a revisar el plano. ¿Sí? A ustedes siempre como a los arquitectos, siempre hay alguien que les revisa el plano. Entonces, en este caso, pues yo soy... No sé si la coja, porque son caracteres latinos. Listo, entonces, ojo que este es el nombre de la persona que revisa el plano. ¿Sí? Acá dice hoja, pues ya sabemos, como en este caso solo tiene una hoja, sería la hoja 1 de 1. Uy, pero este 1 me quedó demasiado pegado y no lo puedo mover porque si lo muevo se me va este texto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo puedo cambiar el tamaño de la grilla, ¿sí? La grilla, recordemos, es esta cuadrícula semitransparente que vemos. Entonces, los demás elementos yo no los cambié, yo no los necesitaba cambiar. Entonces, si de pronto ustedes quieren cambiar el tamaño de la grilla, entonces, ¿listo hasta ahí? No sé, antes de continuar. ¿Listo hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, entonces decía que si yo quisiera cambiar el tamaño de la grilla, tengo que ir a View, Grids, miren, Grids y Set Snap Grid, que es básicamente setear o configurar el tamaño de la grilla. Aquí dice, escoja un tamaño de la grilla. Y ojo que, de nuevo, estos que dicen mils no son milímetros, ¿no? Dijimos que son milésimas de pulgada. Entonces yo lo voy a colocar de pronto a la mitad, ¿sí? A 50 milésimas y le voy a dar OK. Entonces, posiblemente esto me permita un poquito más de flexibilidad, miren. Pero si yo deseo todavía más flexibilidad, yo puedo cambiar al valor que yo necesite realmente. Yo lo recomiendo que no lo hagan tan pequeño, ¿sí? Porque, por ejemplo, listo, yo me puedo ir a 10 milésimas o a 1 milésima incluso. Miren, yo puedo colocar exactamente este 1 lo necesitaba aquí, que quede muy cuadradito, y este 1 que quede cuadradito acá. Pero a la hora de hacer los trazos, las líneas, se les va a complicar un poco tener esa grilla tan pequeña. Entonces, yo normalmente recomendaría tenerla entre un 10 y un 20. 10 y 20 milésimas, no más pequeña. De nuevo, vamos a View, vamos a Grids y Set Snap Grid. Recordemos que la grilla
repito, es esta cuadrícula invisible, o semitransparente, que me permite ubicar un elemento dentro de estos cuadros. Entonces, mientras más pequeña sea, más precisos van a ser sus movimientos. Entonces, de nuevo, View, ojo, vamos a View, vamos a Grid y vamos a donde dice Set Snap Grid. ¿Listo? En las versiones de Altion 16 cambia un poco la ubicación de estas herramientas, pero no desaparecen las herramientas como tal, ¿no? ¿Listo hasta ahí? Set Snap Grid. Colocarla entre 10 a 20, como mínimo 10 milésimas. Yo recomendaría unas 20, como entre 20 y 50 está bien. ¿Listo? Entonces aquí dice drawn by, o sea, dibujado por, y aquí le colocan su nombre. Si están trabajando en pareja, colocan el nombre de los dos. ¿Listo? Sí, con slash. ¿Listo? Pues, ¿cómo haríamos? Simplemente, si el nombre es muy largo, ¿sí? Si ustedes le colocan el nombre demasiado largo, entonces simplemente cambiamos el tamaño de la letra. ¿Sí o no? Ustedes pueden cambiar a 6, casi que la mitad. Yo puedo cambiar a 6 y miren que el nombre me queda suficientemente pequeño. Sheet 1 de 1. ¿Cómo? Como por ejemplo, sheet, la hoja 100 de 100 o algo así. Ah, pues yo le cambiaría el tamaño. Porque, bueno, es que complicado que usted tenga un plano electrónico de 100 hojas, ¿no? O sea, ¿qué estará haciendo usted ahí? ¿Estará usted haciendo alguna computadora para la NASA o algo así, ¿no? Tengo una cantidad de planos así. ¿Listo? Bueno, entonces a continuación vamos a hacer un paso que siempre deberán hacerlo porque siempre puede pasar que algo terriblemente malo pase con su computadora, ¿no? En el pasado, como todos eran computadoras de escritorio y se iba la luz, pues ¡pum!, se iba todo el trabajo. Pero acá también puede ocurrir un problema. Así que vamos a aprender a guardar todo siempre que hagamos cambios importantes. Entonces, para guardar todo lo que hemos hecho hasta el momento, vamos a darle File y a esta opción que dice Save All. Hagámoslo más grande. Save All. Guardar todo. ¿Sí? Y entonces miren que se nos aparece un cuadro de diálogo donde dice, ok, este esquemático, el diagrama esquemático que acabamos de crear, primero, ¿qué nombre debe tener? Pues el mismo nombre que del proyecto, Fuente de Poder TAI 97. Fuente de poder, en mi caso, yo le llamé Fuente de Poder TAI 97. ¿Dónde lo debo guardar? En la carpeta donde dice esquemático, ¿sí o no? La carpeta de mi proyecto donde está el esquemático. Ahí. Otra vez. Otra vez. Donde el nombre, pues ya saben. Fuente de Poder TAI 97, ¿no? ¿Listo? Y entonces, ¿dónde debemos guardarlo? Pues yo le di clic aquí en el escritorio
y aquí me aparece la carpeta del proyecto que yo creé en el escritorio, ¿sí? Y entonces simplemente damos doble clic a la carpeta que creamos de nuestro proyecto y guardamos en la carpeta que se llama esquemático. ¿Sí? Y listo, simplemente le damos guardar. Ah, sí, miren que les va a aparecer porque la ubicación de la carpeta, pero bueno, esas son cositas del programa. Igual, ustedes todavía pueden mover o editar el texto, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos ver en el plano? En el plano podemos ver características del mismo, como por ejemplo, el tamaño es en A4, ¿sí? Tamaño es A4, entonces tenemos que hacer la escala comparativa con ese tipo de hojas. ¿Qué pasaría? Buena pregunta. Entonces, ¿qué haría si yo tengo que... Porque el plano es demasiado grande y para que me quepa en una A4. Entonces, ¿qué hago? Entonces, me voy con clic derecho en la hoja. Yo me voy a donde dice Preference. ¿Sí? Preference. Y bueno, aquí puedo cambiar muchas cosillas del esquemático, ¿vale? Les recomiendo que tengan todo esto chuleado, ¿sí? Si no les aparece donde dice Schematic General, en opciones, tengamos todo esto chuleado, ¿listo? Sí. Ya vamos a ver cuando, creo que ya, nosotros vimos las reglas de diseño. No, todavía no. Listo. Entonces, esto lo vamos a chulear y miren que a donde dice Sheet Size, aquí vemos la hoja del tamaño de la hoja. Miren, estamos todos aquí, ¿o no? Otra vez. En la hoja de esquemático doy clic derecho y tomo la opción Preference, la última. En Preference me aparece este cuadro de diálogo en donde yo debo tener esto chuleado en Options, sobre todo esto que dice Convert Cross Junctions y Display Crossovers. Estas dos particularmente son importantes. Y acá en la parte inferior derecha encontramos esto que dice Sheet Size, o sea, tamaño de hoja. Y aquí podemos encontrar que esta está en A4, pero nosotros podemos cambiarla. A3 es más grande, A2 es más grande, A1 es todavía más grande, A0 es más grande. ¿Listo? Y acá, como dice el compañero, si quiero tamaño carta o tamaño oficio, también puedo cambiar esos tamaños. ¿Listo? Lo vamos a dejar en A4. Instructor, qué pena, yo le molesto ahí un momentico, pero en la versión que usted nos envió para instalar sí cambia bastante, porque por lo menos aquí estoy intentando abrir con las instrucciones que usted nos ha dado y nada. Bueno, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en Altion 16? Básicamente, si usted... Bueno, miren que este documento que yo creé, yo voy a crearlo, la versión para Altium 21, pero aquí en el documento aparece el paso a paso de cómo crear, por ejemplo, miren, esto es en Altion 16, les aparece estos elementos. Ahí en Altium 16 aparece, si ustedes dan clic derecho, les aparece en Options, Document Options. ¿El computador 7 sigue con Altium 16? Es el que usted nos envió. No, listo. Ah, ya. Sí, porque bueno, el 21 todavía está, digamos, es licencia del SENA. Aparte de computadores que sean del SENA, no. Tendría que conseguirse la versión 21. Yo en este momento no la tengo, tengo la 16.
Voy a ver si puedo conseguir la versión 21 para compartírselas. Bueno, entonces decía, ¿en qué cambia esa parte? Que si usted hace clic derecho, al final, en vez de decir Preference, le aparece Document Options, le aparece. Y acá le aparece el tamaño de la hoja. Entonces, sí hay unos cambios, pero bueno, no son tan críticos. De todas maneras, si hay un cambio, ojo, si hay un cambio que sea crítico o que de pronto ustedes no entiendan, por favor, levanta la mano, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les colaboro. ¿Listo? Bueno, vamos a ver que dentro de las reglas de diseño, no sé si podemos hacer este tema de paréntesis de una vez. Creería que sí. Entonces, dentro de los materiales del curso, yo les dejé este documento que se llama Reglas de Diseño. Y en las reglas de diseño vamos a ver algunas reglas del buen diseño, como por ejemplo, que dice evitar la interconexión de 4 hilos. ¿A qué se refiere interconexión de 4 hilos? Sucede que cuando hay conexiones eléctricas, ¿sí? Digamos que aquí tenemos una conexión, una horizontal, una línea horizontal y una línea vertical. Estas no están conectadas, ¿sí? Y por otro lado, a la derecha tenemos una unión eléctrica de estos cables, ¿sí? En este punto está mostrando que esta unión eléctrica está formada. ¿Qué sucede con este tipo de planos? O sea, cuando usted imprime el plano y le saca fotocopia y fotocopia la fotocopia, a veces este punto va a desaparecer y entonces cambia esta conexión de aquí a acá y entonces ese ya es un circuito diferente. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer lo que es hacer que cuando estos no están conectados, hacemos este pequeño salto, ¿se lo ven? Esa pequeña ondulación. Entonces, al al colocar esta ondulación, entonces evitamos la ambigüedad, es decir, porque ya con esto sabemos que efectivamente no hay conexión eléctrica entre estas dos líneas, ¿sí? Y si de haber esta unión eléctrica, mejor que esta unión a 4 hilos es colocarle esta conexión, ¿sí? Con eso, repito, se evita las ambigüedades. ¿Sí? Esto es lo que se llama cross junction o unión a 4 hilos. ¿Listo? Esto es lo que se llama crossovers, ¿sí? Este es un crossover, que es como un saltillo, y esta es la cross junction, que fueron las opciones que nosotros marcamos. Listo. Bueno, entonces, volviendo a nuestro plano, ¿sí? Vamos a construir otro elemento importante del mismo, que es la correspondiente PCB, el correspondiente archivo PCB. ¿Listo? Entonces, para crear el archivo PCB, vamos a ir a File, Archivo, Nuevo, PCB. ¿Listo? Siempre y cuando uno no lo ve, el programa lo tiene. Siempre y cuando uno no lo cree, él no sabe prácticamente. Es como una vez hacen Proteus que uno automáticamente salta de un lado a otro. No crea el programa. Sí, bueno, Proteus tiene Ares, ¿no? Que es el creador de circuitos impresos. Acá cuando nosotros creamos esta PCB, mírenla que quedó esta capa negra, que es básicamente una PCB con un número por ahora indeterminado de capas o de caras, pero al menos tenemos dos caras que podemos considerar. Entonces, está la top layer, ¿sí? Y la bottom layer, ¿listo? Pero en este momento vamos a suponer que tenemos visión de rayos X y vamos a poder trabajar con todas las capas superiores e inferiores, ¿listo? Así que, bueno, por ahora pues nos tendría que quedar así, ¿listo? ¿Sí lo pudieron hacer?
En ese Altium que usted nos envió y no me deja abrir ni un esquemático, no me deja crear un esquemático. Bueno, vamos a resolver entonces. Cuando yo fui en el Spice, Yo le doy un documento sobre, pero este documento se llama instalación de Y entonces, a partir de ahí, vamos a añadir Ah, pero qué bonito que es el fútbol. Vive. Para quienes no han instalado Altium 16, yo les dejé un manual o un tutorial sobre el proceso de instalación de la licencia. Entonces, vamos a Medici. Ese es el que tenemos, directamente del SENA, la licencia del SENA. Estoy buscando disco local 6. Licencia. Este equipo. Licencia cualquiera, siempre
Pues ya creaste el proyecto. Pues está aplicándole al proyecto. No tiene que ser igual. ¿Alguien más tuvo problemitas con el Altium 16? Bueno. Entonces, recordemos de nuevo guardar todo, ¿no? Yo puedo ir a File, Save All, o como atajo de teclado, yo hago clic aquí en el área de trabajo, presiono la tecla F y miren que se despliega la barra de menú del file y selecciono Save All. Listo. Ahora la pregunta es, ¿dónde voy a guardar el archivo PCB? Primero, ¿qué nombre va a tener? Ya sabemos. Fuente de poder. Save All, sí señora. Ajá. TAI 97. Sí, correcto. Y en PCB, en la carpeta, ojo, PCB. Entonces, se tiene que hacer muchos pasos en Altium, pero es porque Altium está hecho para hacer proyectos relativamente grandes y complejos. ¿Sí? Hay otros que son un poco más sencillos. Bueno. Recuérdeme el número de la ficha de ustedes. 23 97 293. 23 97 293. Bueno, yo creo. ¿Todos los computadores tienen acceso a Internet? Caramba. Se me olvidó dejarles una carpeta importante que es la de librerías del curso. 2 segundos la hacemos. Entonces, me preguntan cómo descargar las librerías. Bueno, ya les voy a pasar las librerías.
Proyectos. Altium. Listo. Le voy a pasar unas librerías. Ahí les voy a pasar el vínculo. En Territorium. Entonces, ojo, en Territorium, de todas maneras, en la parte de anuncios, debe crearse, actualicemos esta página. Debería aparecer una página técnica de soldadura. Con esa que dice librerías del curso. ¿Listo? Si hacemos clic, les va a aparecer este drive, ¿sí? Llamado Librería 2019. Y le vamos a dar clic aquí donde dice descargar. ¿Listo? Estas librerías son bastante extensas. Les van a servir para futuros proyectos. Así que, repito, nos vamos a la plataforma, ¿sí? Y entonces, aquí les dejé un enlace o un anuncio, les dejé un anuncio llamado librerías del curso, ¿sí? Entonces, en librerías del curso, hacemos clic y nos lleva a este drive, ¿sí? Este OneDrive. Y en OneDrive le damos clic a descargar, ¿listo? Yo voy a hacer lo mismo que ustedes, o que lo que ustedes deberían hacer. Y ahí empieza a descargar. ¿Qué les estoy recomendando? Revisar los materiales que les he dejado. Miren, aquí ya lo descargué. Descargué. Miren, y esta carpeta comprimida la voy a guardar en la carpeta de librerías del proyecto. ¿Listo? Miren, aquí las voy a guardar. Guardo mi carpeta, ¿sí? Mi archivo comprimido, y tengo que descomprimir esta carpeta. ¿Vale? Mejor dicho. Mejor que esta todavía. Perdón. De una vez voy a descomprimir, todavía mejor, voy a descomprimir todos los elementos. ¿Listo? Los descomprimo todos. Desde esta carpeta que dice LM338K, simplemente los descomprimo todos. Yo simplemente soy de los que copia y arrastra y suelta. Entonces, arrastro y suelto. Ya está. ¿Perdón? Me aparecen 3 zips más. Voy a volver a hacer de nuevo. Estaba aquí, ¿no? En mi carpeta comprimida. Sí, la descargué, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Al abrir esa carpeta comprimida, me aparece la carpeta llamada Librerías 2019, ¿sí o no? La abro y selecciono todos los elementos desde LM338K hacia abajo. Desde esta carpeta hacia abajo. ¿Cómo lo selecciono hacia abajo? Con la tecla Shift, la flechita grande hacia arriba, Shift. Ojo, con la flecha Shift y con la tecla
a página o, Donde dice fin. sí, o donde dice fin, selecciono todos los elementos. Profe, ¿eso sí me va a coger la memoria? Sí, es 12.5 megas. Y los arrastro. ¿Listo? Sí. ¿Dónde debemos arrastrar? A la carpeta de librerías. Ojo, siempre debe estar en la carpeta de librerías del proyecto. ¿Sí? ¿Cómo es la contraseña de la aprendizaje? Uy, no me pongan en esas porque... Venga, ya se las escribo porque... Bueno. Ya están en segundo, tercer trimestre y no se la saben. Esto nunca sirve, nunca se pide. Si es la contraseña que nos dio el profesor de digital, eso nunca sirve. La aprendiz, la que dice aprendiz en la mayúscula. Sí. Qué raro porque yo... Que todos los computadores, o por lo menos ese está conectado a la red y ese sí funciona. Ah, no, pero un dispositivo externo no funciona. Ya. Muy raro. A ver. La voy a escribir acá. Uf. Ahí no dije. Usuario. Pues no dejo ver la contraseña. Ahí hay un icono, hay como un ojito que hay que clicarle mientras uno le digita. No, me parece. No me deja ver la contraseña de. Eso está como conectado con el Ya va. B, S, H. Perdón. ¿No copiaste las librerías y todo? ¿Listo? Para los que de pronto no han podido conectar. Bueno, ¿listo? ¿Cómo vamos? Los que pudieron conectarse, ¿sí pudieron colocar las librerías en la carpeta de librerías del proyecto? Ojo, que no puede quedar otra cosa diferente, ¿no? No puede quedar otra cosa diferente. ¿Pero el comprimido le vamos a ir también? El comprimido lo podemos dejar ahí. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí a la mano, pero ese no lo vamos a usar. Ese tengámoslo ahí por motivos de security, de que si se les perdió algo, se les borró un elemento, entonces ya tienen donde copiarlo. Bueno. Ah, yo dejé.
¿Es algo que demora tanto pegando eso? Sí, por la red. Porque como en este momento hay como 20 personas compartiendo la misma red. Vale. ¿Listo? ¿Listo con... ¿Listo? ¿Sí se pudieron hacer esto? Bueno, no hay problema. Aquí les voy a dejar esta clave si alguien más necesita visualizarla. Bueno, pero decíamos que en la carpeta de librerías necesitamos tener pues, las librerías, ¿no? Las librerías se distribuyen en dos elementos, ¿sí? Cada librería contiene al menos un componente electrónico o grupo de componentes electrónicos. Y estos están divididos esencialmente en dos partes. Lo que se llama el símbolo, ¿sí? El símbolo y el componente físico 3D, ¿sí? No le da a conectar, o sea, con esta red. Ah, perdón. Es así. Perdón, está. Revisemos. Perdón, ahí se me había borrado el 1. Es aprendiz 158. Aprendiz 158. La clave sí está correcta. YB-medio CH. Abre llaves. K9. B larga. Perdón. K9ZC. Tiene problemas para coger los computadores externos. Mi computador también a veces tiene problemas para eso. Pregúntele al computador de Brandon si le parece interesante. ¿Listo? ¿Listo? ¿Continuamos? Entonces, en paz, por favor, ¿me puede explicar el segundo? Claro. ¿Qué va a hacer aquí? Este es el plano del a ese proyecto le vamos a añadir el cromático. Sí, para eso. Y tenemos que añadirle ¿De verdad? entonces el PCB le vamos a poner el nombre. Siento que el internet Se cambiará porque el nombre de la ahora le da a guardar y ahora le aparece el nombre del esquemático. Si lo ponemos en la esquemáticos como ¿listo? ¿Listo o no, gente? Bueno, entonces, para que hagamos este paso y
dejemos, sí, casi que nos vamos, pero con la tareita pendiente. Vamos a ver, ¿cuál es la tareita? Bueno, entonces, esto cerrémoslo, cerrémoslo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento vamos a integrar las librerías al proyecto. Es importante que estén, como les describí, es decir, que estén todas las librerías en la carpeta de librerías del proyecto, eso en primer lugar, pero también es importante en este momento que las coloquemos en el panel de proyectos. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar, repito, estos elementos. Miren que cada librería, lo que les decía, tiene un archivo PCB, que es el componente físico, ¿sí? Y acá abajo hay otro símbolo, que es el archivo esquemático, que es donde está el símbolo, ¿listo? O sea, uno es el componente físico y otras partes como el cuerpo como tal, el cuerpo 3D, lo que es el footprint o pisada, lo que es los pines que él tiene. Y acá el esquemático pues tendría el símbolo y lo que se llama el CRD. ¿Se acuerdan allá en soldadura que era el CRD? El designador de referencia del componente. O sea, una R para decir que es una resistencia, una C para un capacitor y así. Entonces, estos dos elementos son los que hacen parte de una librería y tenemos que asegurarnos de que estos dos estén siempre completos. ¿Listo? Podemos encontrar cosas como estas de acá, que son lo que se conocen como las librerías integradas. Este icono significa que están unidos tanto la librería esquemática como la librería PCB. ¿Listo? Entonces, que no nos extrañe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos estos elementos. Yo lo único que hago es presionar Shift y hacer clic sobre el primer componente y darle con la tecla AB página o simplemente con fin, ¿sí? Para seleccionarlos casi todos. ¿Cuáles no voy a seleccionar? No quiero seleccionar ni esta carpeta comprimida, entonces presiono Control y hago clic. Miren que se deselecciona. Otra vez Control y clic. Esta pantalla OLED no la quiero. Mi carpeta comprimida inicial no la quiero. Este de acá tampoco lo quiero. Este que dice TO3 case.step. Este no lo quiero tampoco. ¿Sí? Únicamente, repito, seleccioné todos y con control y con clic normal deselecciono los elementos. ¿Listo? Entonces, aquí viene... Las carpetas comprimidas y el TO3 pasa. Ajá, solo eso. Que la selecciona así, pues. ¿Cómo la deselecciono? ¿Repito todo? Bueno, entonces, ojo, voy a seleccionar con clic este elemento, ¿listo? Presiono la tecla Shift, ¿sí? La tecla Shift, que es la flechita hacia arriba, y le doy fin, con la tecla fin, ¿sí? He seleccionado todos los elementos. ¿Cómo deselecciono? Presiono la tecla Control y clic. Esto lo vamos a dejar, no hay problema. Esa hoja en blanco también. Esa hoja en blanco, esa no la necesitamos, también la deseleccionamos. ¿Listo? ¿Qué hacemos por eso? Estos, ¿qué vamos a hacer? Ya los seleccionamos todos, los que necesitamos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrarlos a Altium. Entonces, ¿qué hago? Ojo, miren que aquí está el icono de Altium Designer, ¿lo ven? En la parte inferior, ahí abajo, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con clic sostenido, los vamos a arrastrar. Lo arrastramos y, ojo, lo soltamos aquí, en el panel de trabajo. ¡Pum! Y ahí va a tomar un tiempo en
va a tomar un tiempo en, ¿qué? En descargarse. Pues dependiendo del computador va a ser más o menos rápido. Y esas carpetas que estaban comprimiendo. Esas carpetas esas no las seleccionamos. Comprimen la tecla control. Sí, eso sí, la pregunta es, ¿sacamos esto? Sí. Sí, la que dice, Sí. ¿cómo se dice? Estas de aquí, miren, estas que están en blanco no las seleccionamos. Ojo. Estas no ven. Aquí está en pantalla. Esta de aquí no, esta no. Todo comprimido. Está en blanco. Todo lo que comprimido no la colocamos que no. ¿Listo? Dice extract sources or install. Entonces le vamos a dar esta opción que dice install library. Esto sucede con las librerías integradas. Entonces yo le doy install library y listo. Si les apareció ese datico. ¿Listo? Bueno, después de que seleccionamos, ahí copiamos y avanzamos. No, simplemente, ojo, simplemente con clic sostenido arrastramos, ¿sí? Yo hago clic en este grupo que seleccioné y no lo suelto, lo llevo a Altium y lo suelto aquí en el panel de trabajo. ¿Listo? Bueno, ahí está el internet para los que no. A tocar conseguir un router privado. Pues sí, me parece que Ahí me apareció una ventana que dice que extract source, Install library, la segunda opción. Miren qué interesante. Bueno, ya dependiendo del tiempo que se demora, miren que en la parte inferior están estas ventanas, estas pestañitas. Estas son las pestañas de los paneles de navegación. Vamos siempre a trabajar en esta que dice Project, ¿sí? Para ubicarnos siempre allí. ¿Listo? Sí, dependiendo del... Sí, vean, ojo, hay Navigator, PCB Library. Vean, aquí hay una pestaña que lo lleva a Projects. ¿Lo quiere? a mí todavía no me hace falta. ¿qué pasó ahí? Profe, aparece un mensaje que dice error. Este computador se autodestruirá en... ¿Cómo se llama? ¿Es qué? Así que bueno, vamos a perder con el ¿Qué pasó aquí? Ve, aquí aparece no me salió ahí el...
La biblioteca, ¿dónde está la biblioteca? No la pasó siempre. Magistrado bastante docente, yo entendí Oye, eso qué. Bueno, no estaba en plan. Totalmente está distraído. Instructor, disculpe. ¿Ya cerró? Venga, ingeniero, aquí agarra tranquilo, el problema, ¿por qué? ¿Por qué? Después, antes de irnos, van a enviar esa carpeta y vamos a pegar la memoria, porque si hay para guardar el peso Ahí. Ingeniero, creo que a mí me pasó lo mismo que decía el compañero y supuestamente lo vendía a Tani, que el día de hoy. Posiblemente sea un problema de las librerías. Oye, de los que nos cerró eso que. A los que le cerró, que buena suerte a una.
Puede ser que haya, de pronto simplemente sea un problemita de las librerías. Lo que voy a hacer es crearle. Sí, hay cosas que sí. Oye, ¿cuánto queda pensando eso? No, comete la. Dos veces la misma. Entonces puede haber un problema con las librerías. Voy a colocarle un nuevo archivo de librerías para que los que tengan equipo hagan con esa nueva librería. O sea que borramos esa librería que tenemos aquí. Sí, si quieren pasar la Muchachos, vamos guardando todo la memoria USB. Si tuvieran problemas con las librerías, entonces yo le voy a suministrar un nuevo juego de librerías. Mire, yo estoy trabajando con las mismas, pero puede ser algún problemita ahí con alguna librería. Entonces, todavía no hemos integrado las librerías al proyecto, por lo que las podemos simplemente eliminar. ¿Sí? Para eliminarlas, simplemente hacemos clic derecho y le damos Close All. ¿Listo? No pasa nada. Y aquí donde dice Save None, en esta opción. Listo, vamos OK. Pero la eliminamos o guardamos el proyecto. Si tuvieron inconvenientes, si no hubo problema, la podemos guardar tal cual. Entonces, les voy a crear unas librerías específicamente para el proyecto. ¿Cómo guardamos? Ya sabemos. Archivo, file, guardar todo. Por eso si se les cerró es porque hubo un problemita en las librerías. Entonces, en ese caso, si les generó un problema en las librerías, les voy a crear unas nuevas librerías más reducidas para que no tengan ese inconveniente y les recomiendo de nuevo hacer el ejercicio en casa. ¿Listo? Pues si se guarda el archivo con las librerías, digamos, en la casa abre con las librerías, hace el mismo debería guardar con todas las librerías, ¿sí? Pero si tiene algún problema, entonces... No, pero como nosotros tenemos, no, si nosotros quedamos con la versión de 16, podemos abrir la 21. Sí, claro. Claro. Es como el Proteus. No, Proteus sí tiene un problema de que no es compatible con versiones anteriores ni posteriores. Este sí abre. Lo que yo he hecho sí abre. Bueno, ya nos dieron las 9:30, mire. Haciendo 2, 3 cositas. Se nos fue la jornada. Hagamos la asistencia. Entonces, por favor, vamos guardando el proyecto en la memoria. En esta semana voy a poner a alguien porque yo vi proyectos que no deberían estar ahí en sus computadores. Entonces, se van a borrar todo lo que esté ahí en el escritorio de los computadores. Así que guarden de una vez. Guarden en su memoria. TAI 97.
Ahora sí está. Pero Brandon está. Sí, señor. Brian Eduardo. La presentación. Guardemos hasta allí. Tengo la grabación.